Daniel capítulo 5 y vamos a leer todo el capítulo. El rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes y en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real. Y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una contra la otra. El rey gritó en alta voz que hiciesen venir magos, caldeos y adivinos. Y dijo el rey a los sabios de Babilonia: cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación será vestido de púrpura y un collar de oro llevará en su cuello y será el tercer señor en el reino. Entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. Entonces el rey Belsasar se turbó sobremanera y palideció, y sus príncipes estaban perplejos. La reina, por las palabras del rey y sus príncipes, entró a la sala del banquete y dijo: rey, vive para siempre. No te turben tus pensamientos ni palidezca tu rostro. En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos. Y en los días de tu padre se halló en él luz, inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños, descifrar enigmas y resolver dudas. Esto es en Daniel, al cual el rey puso por nombre Belsasar. Llámese pues ahora Daniel, y él te dará la interpretación. Entonces Daniel fue traído delante del rey. Y dijo el rey a Daniel: ¿eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá que mi padre trajo de Judea? He oído de ti que el espíritu de los dioses santos está en ti, en que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. Ahora fueron traídos delante de mí sabios y astrólogos para que leesen esta escritura y me diesen su interpretación, pero no han podido mostrarme la interpretación del asunto. Yo pues he oído de ti que puedes dar interpretaciones y resolver dificultades. Si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación, serás vestido de púrpura y un collar de oro llevarás en tu cuello y serás el tercer señor en el reino. Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey: tus dones sean para ti y da tus recompensas a otros. Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. El Altísimo Dios, oh rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba y a quien quería daba vida. Engrandecía a quien quería humillaba. Mas cuando su corazón se ensorbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Y fue echado entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a las bestias, y con los altos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres, y que pone sobre él al que le place. Y tú, su hijo Belsasar, ¿no has humillado tu corazón sabiendo todo esto? Sino que contra el Señor del cielo te has ensorbecido.
E hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas bebiste vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera, de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben. Y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. Y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esa es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Peres, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino, siendo de 62 años. Amén. Esa es la palabra de Dios para nosotros en esta tarde. Vamos a orar que Él nos enseñe. Padre Celestial, te damos muchas gracias. Gracias, Señor, por historias que tal vez hemos escuchado antes, que hemos estudiado antes, pero que son importantes, Señor, para nuestras vidas. Te rogamos, Señor, que podamos entender, que tú abres, Señor, los ojos de nuestro entendimiento. Pero más, Señor, que tú uses tu palabra para cambiar corazones hoy y para salvar a tus escogidos. Te lo pedimos, Señor, en nombre de Cristo. Amén. La Biblia nos enseña que Dios salva a pecadores. Esas son las buenas nuevas del Evangelio. Que el Dios perfecto y santo ha decidido salvar a pecadores tan malvados como nosotros. Y Dios puede salvar cualquier tipo de persona, hasta un gobernante malvado que quiere matar a cristianos, como Nabucodonosor, en el capítulo anterior que estudiamos la semana pasada. Dios humilló a este líder pagano, este hombre poderoso ante los ojos de los hombres, y le humilló de tal forma que tenía que reconocer la soberanía de Dios, glorificarle, después ya servirle. Y eso, por supuesto, nos da ánimo, nos da esperanza que nuestro Dios es todopoderoso y puede humillar y quebrantar a la persona más malvada, a la persona más orgullosa. Pero por cada persona que Dios decide humillar y salvar por su gracia, hay más personas que le rechazan a Él y que Él juzga en su justicia. Porque Dios no salva a todos. Mientras recibimos mucho ánimo y mucha esperanza de Daniel capítulo 4, Nabucodonosor salvado. Después sigue Daniel 5, en donde encontramos otro rey, también poderoso, con riquezas, muy orgulloso, muy duro también. Y esta vez Dios no le salvó, sino le destruyó. Mientras Dios puede quebrantar a un Nabucodonosor y su orgullo y salvarle, también Dios tiene el derecho a dejar a una persona en su orgullo y blasfemia y pecado y condenarle para siempre. Entonces, mientras en el caso de Nabucodonosor aprendimos lo que pasa con un incrédulo cuando Dios le quebranta y le salva, vemos aquí en la historia de Belsasar lo que pasa con un hombre endurecido que sabe mejor, que de todos modos decide rechazar a Dios en blasfemia y en orgullo. Y sufre las consecuencias, que es el juicio de Dios. Dios puede humillar a un hombre al arrepentimiento, pero también puede y tiene todo el derecho a condenar al incrédulo endurecido conforme a su justicia. Entonces, en este capítulo lo que aprendemos es que Dios es soberano para juzgar al incrédulo endurecido que debería saber mejor, pero que le rechaza en blasfemia y orgullo. Bueno, vemos que el incrédulo endurecido vive en blasfemia y orgullo en contra de Dios. Este capítulo es un cambio un poco brusco en la historia, porque de repente ya dejamos atrás Nabucodonosor, que hemos estado estudiando por capítulos, y de repente somos introducidos a Belsasar, a otro rey.
Nabucodonosor, aquí empezando capítulo 5, había muerto como hace 23 años. Ahora reina Belsasar, probablemente hijo de Nabónido, quien era el último rey de Babilonia. ¿Entienden? Belsasar era co-regente con su padre, se reinaron al mismo tiempo. La historia nos dice que Nabónido había confiado su reino a su hijo, por varias razones que no tenemos que ver ahora, pueden estudiar por sí mismos. Y Nabónido estaba en otro lugar, y Belsasar estaba reinando en lugar de su padre, y en ese tiempo al final del imperio de Babilonia. Porque de hecho aquí lo que vemos no solamente el cambio del reinado de Nabucodonosor al reinado de Belsasar, aquí también leemos del día final, literalmente la noche final del imperio babilónico. La Biblia registra la historia. De hecho, Belsasar sabía en ese momento que no faltaba mucho tiempo a que su reino iba a ser destruido. ¿Por qué? Porque leemos en la historia de que su padre Nabónido en ese tiempo apenas había perdido una batalla muy importante. Y Belsasar sabía en este momento que los medos, los persas, estaban alrededor de las murallas de Babilonia. En esta misma noche allí estaban y Belsasar sabía. Entonces parece un tiempo muy raro para tener una fiesta, ¿verdad? Es lo que pasó aquí. Una gran fiesta con todos los líderes, con todas las mujeres también y con mucho vino. Versículo 1. El rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes y en presencia de los 1000 bebía vino. Probablemente era un día festivo normal que querían celebrar porque no había que celebrar ese tiempo, estaban rodeados de los enemigos. Y tal vez se sentían muy seguros porque Babilonia sí tenía sus murallas muy grandes, como vimos la semana pasada. Pero lo que la historia dice aquí es que Belsasar hizo una fiesta junto a 1000 príncipes y bebía vino ante ellos. Dice, con el gusto de vino, dice que mandó traer los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén. ¿Se acuerdan de esos? Capítulo 1, si quieren ir conmigo, versículo 2. Daniel 1, versículo 2. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios. Y los trajo a tierra de Sinar, la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesorero de su Dios. Entonces, desde el principio de la historia recibimos algunas pistas. ¿Por qué menciona esos utensilios aquí al principio? Por aquí en Daniel 5. Porque en este momento en su fiesta, Belsasar soltó su maldad y mandó traer a estos utensilios y vasos sagrados que habían sido apartados para la adoración de Dios en Jerusalén, para usar como vasos normales, para beber vino y para continuar su fiesta. Habían estado estos vasos por muchos años, 60 años ahora más o menos, pero ahora en este estado de ebriedad, manda que fueran traídos como vasos para usar en su fiesta. Obviamente quiero enfatizar que la lección de Daniel 5 no es el peligro del vino, no es el propósito de lo que está escrito aquí. Pues sí es interesante que menciona 2 veces específicamente que Belsasar en presencia de los 1000 bebía vino. La idea es constantemente estar bebiendo. Y dice con el gusto del vino. Belsasar estaba bajo la influencia del alcohol y hizo algo que tal vez en otro momento no hubiera hecho. Ahí estaban todos sus príncipes, pero sabemos o debemos entender qué tipo de fiesta era. No estamos hablando aquí de una fiesta familiar con tu mamá y con tu abuela. ¿Cómo sabemos? Primero por todo el vino. Segundo porque dice aquí que estaban en versículos 2 y 3 el rey, sus grandes, pero también las mujeres y las concubinas. Lo menciono otra vez en versículo 3. Para que entendamos qué tipo de fiesta era. Creo que sí entendemos, ¿verdad? Con mujeres y con alcohol. Pero peor lo que vemos en versículo 4. Bebieron vino con esos vasos sagrados del templo de Dios. Y dice, alabaron a los dioses de oro, de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Estaban alabando a los dioses falsos de Babilonia, usando los utensilios sagrados de Jehová. Y Belsasar lo hizo a propósito.
no es que no sabía lo que estaba haciendo, primero mandó por estos vasos específicos. Y segundo, si vemos en versículos 22 y 23, cuando Daniel predica a Belsasar, es lo que él hace. Antes de la interpretación, Daniel predica. Versículo 22, y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo eso, sino que contra el Dios del cielo te has ensoberbecido. E hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres, tus concubinas, bebiste vino en ellos. Además de eso, diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera, de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben. Y al Dios en cuya mano está tu vida, y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Pues Daniel no dijo, bueno, Belsasar, no sabes lo que estabas haciendo, entonces eres ignorante, no pasa nada. Daniel dijo, tú sabías mejor. Tú estabas a propósito blasfemando al Dios Altísimo en quien Nabucodonosor había creído hace tantos años. Es como Belsasar estuviera diciendo, pues los persas están a la puerta y quieren conquistarnos, pero no van a ganar, y yo no voy a ser como Nabucodonosor, humillado por un Dios extranjero. Tal vez él tuviera poder sobre mi predecesor, pero no sobre mí. Voy a tomar sus vasos y voy a usarlos aquí en mi fiesta para mostrar que yo tengo el control. Porque no hay otra explicación por sus acciones. Escogió específicamente estas cosas. No era ignorante de lo que estaba haciendo. Pues en medio de esta rebeldía y dureza de corazón, Dios hizo algo que deshizo a Belsasar. Versículo 5. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Puede imaginar el espanto. El problema es que la historia no es nueva para nosotros, ¿verdad? Pero tal vez piensas la primera vez que leíste esta historia. Eso parece como en película. Aparece una mano allá en el aire, literalmente escribiendo con su dedo sobre la pared. Puede imaginar el espanto si eso sucede ahora. De repente estoy predicando y hay una pared aquí una mano aquí en la pared. Espantado estoy, huyendo de aquí, ¿verdad? Y sí, por supuesto, se dio mucho miedo a Belsasar. Este hombre tan malvado, tan endurecido, literalmente perdió control de su cuerpo. ¿Qué dice? Se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una contra la otra. Bueno, eso entendemos. Las rodillas dando una contra la otra, entendemos, ¿verdad? Como así, en miedo, ¿verdad? Estaba temblando en miedo. Pero fíjense que aquí el dicho en arameo, que es el lenguaje original aquí, que se debilitaron los lomos, lo que literalmente significa es que perdió control de sus funciones corporales. Apareció un charquito en donde estaba sentado, ¿me entienden? Eso es lo que significa aquí este dicho. Este hombre nunca había sido tan asustado en su vida. Pero fíjense, este susto no le salvó. Este susto no le cambió, porque mientras continuamos en la historia, vemos que él continuó en su dureza y su orgullo en contra de Dios. Entendamos entonces que una reacción física frente al poder de Dios o frente a la predicación de la palabra no garantiza nada. Hay personas que lloran mucho cuando son confrontadas con su pecado, pero no hay cambios. Hay personas que literalmente se han desmayado en cultos debido a lo que estaban escuchando la palabra de Dios. Eso no garantiza la conversión. Ni el miedo del infierno es suficiente en sí mismo para salvar a una persona. Belsasar es una ilustración de eso, porque perdió control de su cuerpo y tenía mucho miedo, pero no se humilló ante Dios. Continuó duro en su blasfemia y en su orgullo en contra de Dios. Después vemos que el incrédulo endurecido debería saber mejor. El incrédulo endurecido debería saber mejor. Esto vemos mientras continuamos aquí en la historia. ¿Qué hizo el rey después? Dice que en versículo 7, acudió a los magos caldeos, adivinos de Babilonia. Entonces, primero, vemos que no había aprendido nada de lo que pasó con Nabucodonosor. ¿Recuerdan? Nabucodonosor siempre había hablado con los magos, con los sabios primeros, y nunca podían ayudarle, ¿verdad? Siempre después tenía que hablar con Daniel.
Aquí Belsasar comete el mismo error pidiendo ayuda de hombres que no podían ayudar. Así es aquí, ellos dicen que no pueden ni leer la escritura, ni pueden dar su interpretación. Aún el rey ofreciendo riquezas y posesión y todo, pues no podía. Ahora, si alguien pregunta, pues ¿por qué no inmediatamente acudió a Daniel? Pues puede ser en parte porque ya han pasado más o menos 20 años. Como dije, 23 años desde el fin del capítulo 4. Han pasado 60 años desde el capítulo 1. Es decir, Daniel ya está acercándose a sus 80 años. Entonces se supone que está jubilado, medio jubilado, que no está haciendo tanto. Obviamente no tiene lugar tan alto como antes, ante Belsasar. Pero en versículo 10 leemos de otra persona entrando a la cena, que es la reina madre. Por diferentes razones deberíamos entender que no era la esposa de Belsasar. Era o su madre, quien era probablemente hija de Nabucodonosor, o posiblemente esa es la viuda de Nabucodonosor mismo. Pero fuera quien fuera ella, se acerca a Belsasar porque ella se acuerda de Daniel. Y para el bien, como vemos en versículos 11 y 12, en tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos. Y en los días de tu padre se halló en él luz, inteligencia, sabiduría, como sabían los dioses, al que el rey Nabucodonosor, tu padre, o rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Como breve aparte aquí, tu padre, aquí no significa que Belsasar tenía que ser hijo de Nabucodonosor. Esta palabra se usa para hablar de un descendiente también. O igual, si su padre se había casado con la hija de Nabucodonosor, entonces sí había relación familiar. Pero esta reina madre habla de Daniel como hombre de poder, de inteligencia, de sabiduría. Ella recuerda a Belsasar que pues Nabucodonosor había visto algo diferente en Daniel y que Daniel había ayudado mucho al rey, más que esos sabios y caldeos y magos que no podían ayudar. Y parece que Belsasar sentía un tono de reprensión en las palabras de la reina, porque estaba dándole a entender que él debería haber sabido mejor. Porque cuando Belsasar habla con Daniel, habla un poquito fuerte. ¿Eres tú, Daniel? Ni usa su palabra babilónico. Daniel, que mi padre trajo de Judea, tú, del cautiverio. Belsasar ya estaba sintiendo un poco la reprensión de su madre o de la viuda de Nabucodonosor. Tú deberías haber sabido mejor. ¿Tú has escuchado de Daniel? ¿Por qué estás hablando con todos esos hombres que no pueden hacer nada cuando existe Daniel en tu reino? Y después sí, pues Daniel viene, ofrece a Daniel la misma honra, las mismas riquezas. Daniel no está interesado para nada, pero sí dice entonces que va a interpretar lo que la mano ha escrito. Pero antes de la interpretación, antes de que Daniel da la interpretación, Daniel predica. Daniel predica a este rey. Fíjense aquí, por favor, en versículos 18 a 23. El Altísimo Dios, oh rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. Pues Belsasar sabía su historia, seguro. Daniel nomás está recordando a Belsasar lo que había pasado con Nabucodonosor, este gran rey. Él era poderoso sobre todos. A quien quería mataba, a quien quería daba vida, engrandecía a quien quería humillaba. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. En la historia sí sabían que Dios lo había hecho. Y leemos lo que estudiamos la semana pasada. Fue echado entre los hijos de los hombres, vivía con las bestias, vivía como animal por muchos años. Hasta que, como dice aquí, reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres y que pone sobre él al que le place. ¿Por qué Daniel repite la historia a Belsasar? Para mostrarle, Belsasar, tú deberías haber sabido mejor. Versículo 22. Y tú, su hijo Belsasar, su descendiente, no has humillado tu corazón, fíjense, sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido. Y explico otra vez lo que había hecho.
Entonces Daniel, es interesante, Daniel toma el tiempo para predicar antes de dar la interpretación, como buen profeta, como buen hijo de Dios. Pero lo que vemos es precisamente que Belsasar no estaba viviendo en ignorancia, sino que sabía mejor. Belsasar no había aprendido la lección que Nabucodonosor sí había aprendido. Eso nos enseña que tener la información correcta no garantiza que vas a responder como deberías. Tener la información correcta no garantiza que vas a responder como deberías. Muchas personas saben quién es Dios y lo que ha hecho. Muchas personas saben lo que dice la palabra de Dios, pero no se humillan en sus corazones. Y tú has escuchado esa enseñanza en esta iglesia local tal vez por algún tiempo y tú sabes que es la verdad, pues algo que enfrentamos aquí muchísimo. Tú puedes tener toda la información en tu cabeza. Y eso a veces es muy importante para los niños y jóvenes aquí, porque crecen aquí en la iglesia o en familia cristiana y por eso damos gracias a Dios. Qué gran privilegio. Tienen mucho conocimiento, pero no todos ustedes han creído. Y puro conocimiento no te va a salvar. Es la base, lo necesitas. Pero es entender quién es Dios y después responder en su poder a lo que ha hecho. Una persona puede tener mucha información en su cabeza, pero si no llega a su corazón en convicción de pecado y creencia en Cristo, una confianza que solamente Cristo puede salvar, el conocimiento no sirve. Esa es la carga de cada pastor. La carga es estar aquí cada domingo sabiendo que hay personas que asisten a la iglesia domingo tras domingo tras domingo y hasta ya pueden explicar la sana doctrina, pero no tienen relación con Dios como Salvador. A veces ni sabemos quiénes son, pero ahí están todas las iglesias. Personas con conocimiento, pero no con salvación. Vamos a ver aquí este peligro. Y también el peligro de no aprender lo que Dios ha hecho en generaciones anteriores. Especialmente el peligro de los hijos no aprendiendo de sus padres o de los más grandes en la iglesia. Hay jóvenes que han escuchado a sus padres la gran obra que Dios ha hecho para salvarlos. La gran obra que Dios ha hecho para cambiarlos de su vida de antes. ¿Ustedes han escuchado a sus padres platicar de eso? Saben lo que Dios ha hecho, pero todavía no creen en Él como su Salvador. O tal vez no lo vas a escuchar a tus padres porque no creen, para aquí en la iglesia sí. En tu orgullo, sabiendo mejor, no quieres creer. No quieres humillarte. Quieres continuar en tu vida y agregar un poco de Dios a mi vida, en vez de entregar todo a Él. Solamente ahí está la salvación. Si tú estás aquí, ese es tu caso, no cometes el mismo error que Belsasar. Pues tú sabes mejor. No sigas buscando otros dioses o servir tu carne o servir el mundo cuando ya sabes quién es el único Dios verdadero, quién es el único Salvador. Tú ya escuchaste verdad aquí, en otros lugares. No rechaces esto en tu orgullo. No te endurezcas. Cree en Cristo en vez de continuar duro en tu rechazo de Él. Y claro, como padres tenemos mucha responsabilidad con nuestros hijos, en nuestras casas o aquí en la iglesia también, para que nuestros hijos crezcan sabiendo quién es Dios. Y ustedes saben que lo he dicho muchas veces, ustedes pueden dejar terrenos y casas a sus hijos. Que bueno, si pueden. Pero lo que necesitan es una herencia espiritual. No necesitan una casa, no necesitan un terreno tampoco. No necesitan estar cómodos en su trabajo, ganando mucho. Necesitan haber visto en ti que Dios es poderoso para salvar. Necesitan haber visto en la casa quién es el único Dios que puede salvar a pecadores. Esa es la herencia que queremos dejar a nuestros hijos. Entonces el incrédulo endurecido vive en orgullo en contra de Dios, y el incrédulo endurecido debería saber mejor. Y finalmente vemos aquí en esta historia que el incrédulo endurecido ciertamente enfrentará el juicio de Dios. Ciertamente.
ciertamente enfrentará el juicio de Dios. Es lo que Dios mostró con esa señal que Daniel interpretó. Versículos 24 y 28, leemos lo que la mano había escrito y su interpretación. Lo que la mano había escrito era en arameo. Tal vez si todas las letras combinadas, no sabemos por qué los magos no podían leerlo, pero Daniel sí. Y él dijo, bueno, básicamente explicó lo que significaba y realmente no es difícil entender la interpretación. La mano había escrito 3 palabras en arameo. La primera palabra repetida por énfasis y las 3 palabras juntas explicando lo que Dios había decretado como el fin del imperio babilónico. La primera palabra fue mene. Contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Okay. Primero, eso no se puede malentender. No puede ser más claro. Y también fíjense que como siempre ese libro es Dios quien lo hace. Dios, no los medos ni los persas que estaban rodeando la ciudad. Dios le había puesto fin. ¿Por qué? Porque es Dios quien levanta reyes y los quita. Dios es soberano sobre todos los reinos, sobre todos los gobiernos, sobre todo líder del país. Dios había decidido poner fin a este imperio. La segunda palabra fue tekel. Pesado ha sido una balanza y fuiste hallado falto. En esos días una persona podía cometer fraude, por ejemplo, diciendo que tal cosa es de puro oro, de pura plata, cuando en realidad era una mezcla de otro material, ¿no? Ese es puro oro, pero realmente era mezclado con otras cosas. ¿Cómo uno puede saber? Pesándolo. Así se da cuenta si es cierto, ¿no? O una persona lo podría vender, lo que dice, eso es 1 kilo de trigo. Si no lo compara, si no lo pesa con un peso de 1 kilo, pues ¿cómo sabes si te está dando 1 kilo o 900 gramos? Todos hemos estado en tianguis, ¿verdad? Ya sabemos cómo eso funciona. Lo mismo aquí. Entonces, por un lado, la medida, el peso como es, y por otro lado, lo que debería ser. Belsasar no estuvo a la altura de la exigencia de la rectitud y justicia de Dios. Belsasar no llegó a la medida, al peso de lo que Dios requiere para estar con él. Él ya ha puesto en la balanza y la justicia de Dios al otro lado. Belsasar no pesó nada en comparación. Sabiendo mejor, él había decidido servir a dioses falsos. Sabiendo mejor, había decidido blasfemar al Dios verdadero y no humillarse ante él. Última palabra era uparsin. Daniel da la interpretación de la palabra Pérez simplemente porque Pérez es la forma singular de uparsin, para que no haya confusión. Misma palabra. Tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Otra vez vemos, Dios decidió. No es que Belsasar iba a perder la batalla. Dios dijo, yo he puesto fin a tu reino. El reino ha sido dado a otros. Dios controla el ascenso y la caída de naciones. Porque lo que pasó aquí con Belsasar y el imperio babilónico simboliza lo que pasa con todo ser humano. Dios examina. Dios cuenta cómo está tu vida. Dios te pone en la balanza. Y al otro lado de la balanza es su santidad, su justicia, la perfección, el estándar que leemos en la palabra de Dios. Y claro, cada persona naturalmente se halla falto. Si entendemos que el estándar es la perfección, ¿quién es perfecto? ¿Quién llega al estándar de la perfección de Dios? Nadie. Hemos pecado todos. Y la Biblia dice que un solo pecado es suficiente para inclinar la balanza hacia el juicio. El juicio eterno por haber pecado en contra de un Dios eterno y perfectamente santo. Y si así terminas tu vida, no creyendo en Cristo, sino confiando en ti, en tus obras, Dios te va a pesar, te va a encontrar hallando falto y Dios te va a poner fin. Va a castigarte bajo su vida para siempre. Tú necesitas la perfección de Cristo. Tú necesitas que el único que ha vivido perfectamente este mundo te perdone y que su sangre cubre tus pecados. Porque si no, pues no deberías temer caer en manos de los pedos y los medos y los persas. Ya murieron hace muchos años. Deberías temer caer en manos del Dios vivo. Cristo dijo en Mateo 10:28, no deberíamos temer a los que maten el cuerpo, mas el alma no puede matar. ¿Qué pueden hacer ellos?
Deberíamos temer más bien, dice, aquel que puede destruir el alma y el cuerpo, el infierno. ¿Quién es? Es Dios. Al final de cuentas, Dios te va a humillar. Lo puede hacer como lo hizo con Nabucodonosor en tu vida, dándote la salvación. O lo puede hacer como lo hizo aquí con Belsasar, humillándote hasta la muerte y la muerte eterna. Dios decide. Es Dios quien decide. Pero sin duda, aunque Dios decide, lo que ha prometido es salvar a todo aquel que cree en su Hijo. Dios promete salvar a todo aquel que deje de confiar en sí mismo, que reconoce la maldad de sus pecados y que se humilla ante Dios como el único que le puede salvar. ¿Cómo estás viviendo tu vida? ¿Como Belsasar? Con el castigo y el juicio eterno esperando apenas fuera de las murallas de tu vida y tú haciendo fiesta. Mientras tú haces lo que quieres con tu vida, el juicio de Dios está a la puerta para ti y tú quieres estar con tus amigos haciendo fiesta, blasfemando al Dios Santo con tu rebeldía. Así vive casi todo el mundo. Se dedican sus trabajos, se dedican sus relaciones, buscan el alcohol, en fiestas, en lo que sea, porque no quieren estar en ningún ambiente en donde hay silencio. ¿Verdad? Así está el mundo hoy en día. No nos gusta el silencio. La gente no quiere estar en un ambiente en donde tiene que pensar, ¿pero qué estoy haciendo aquí? ¿Estoy bien? ¿Estoy mal? ¿A dónde voy? ¿Voy al cielo? ¿Voy al infierno? Nadie quiere pensar en eso. Entonces por eso es todo el tiempo la tele, todo el tiempo el radio, todo el tiempo los audífonos. Ni queremos un segundo de silencio, porque en el silencio vamos a escuchar la voz de Dios. Estás mal. Necesitas a Cristo. Estás viviendo como Belsasar, intentando ignorar los persas, el juicio afuera de tu vida y haciendo fiesta. Vas a escuchar la verdad hoy y todavía hay tiempo para responder. No te puedo prometer la noche ni mañana, pero ahora estás aquí. Y Dios te está mostrando misericordia otra vez. Tú puedes tener todo conocimiento y saber lo que Dios dice. Pero si no te humillas ante Dios, reconociendo que no puedes salvarte a ti mismo, que tus buenos intentos no van a lograr la eternidad con Dios, sin eso no hay salvación. Que el Espíritu Santo obre de tal manera en tu corazón que te dé arrepentimiento y perdón tus pecados. No actúes como Belsasar rechazando a Dios, porque leemos en Proverbios 29, el hombre que reprendido endurece su cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Será quebrantado sin remedio. Dios te ha reprendido hoy. Tú sabes si estás viviendo con Belsasar. Tú sabes si estás continuando tu rechazo de Dios y tu orgullo en contra de Dios, aún sabiendo mejor. Tienes oportunidad ahora, pero quién sabe después. Has sido reprendido. Si te endureces otra vez, eventualmente no habrá más oportunidad para ti. No sigues sirviendo los dioses falsos del mundo. No sigues sirviendo la fama, el dinero, la comodidad. No te pueden dar nada. Sabemos, ¿no? O todavía estamos engañados, que todo lo que el mundo ofrece en tus relaciones, en tu trabajo, en tu entretenimiento, no puede cumplir lo que te promete. El pecado promete todo el mundo y no te da nada sino tristeza después. Que nos arrodillemos todos ante el soberano Dios, quien puede salvar al más orgulloso de su pecado, pero también quien puede condenar para siempre al pecador que continúa en su rechazo de Él. Y Dios sí te puede salvar. Sé quién eres, aunque no eres perfecto, porque uno vivió quien sí alcanzó la medida que Dios requiere para estar. Belsasar fue puesto en la balanza y fue hallado falto, y todos en la historia también, menos Cristo. El Hijo de Dios fue puesto en la balanza y hallado perfecto. Él ganó nuestra salvación con su vida y con su muerte, para que cuando nosotros seamos hallados falto,
su justicia cuenta como la nuestra. Es lo que te puede salvar hoy. Y si hemos recibido esa salvación, esta justicia de Cristo contada en nuestra cuenta, entonces, hermanos, lo temporal debería palidecer en comparación con lo eterno que hemos sido prometidos. Los banquetes de este mundo, todas las fiestas, todo lo material, todo el dinero, ya no nos atrae tanto, ¿verdad? Porque estamos esperando el banquete eterno con el Rey. Estamos esperando algo que este mundo no nos puede ofrecer. Porque tenemos relación con el Dios eterno ahora, y es una relación que va a continuar por toda la eternidad. Necesitamos las cosas del mundo, que tengan sus fiestas y todas sus cosas. No, ni queremos ahora. Algo mejor nos espera. Y no debemos estar en el mundo tampoco en ese sentido, porque Babilonia sí se va a caer. El sistema de maldad de este mundo va a ser juzgado permanentemente, así como el imperio babilónico esa noche. Quiero que terminemos leyendo en Apocalipsis. Primero en Apocalipsis 17. Ya estudiamos hace varias semanas que la ramera llamada Babilonia la Grande, que encontramos en Apocalipsis 17, simboliza el sistema del mal de este mundo. Cualquier ciudad, cualquier falsa religión en toda la historia, esa es Babilonia. Pero Babilonia, por tan fuerte que parezca, no va a permanecer. Ven en Apocalipsis 18, versículo 2. Clamó con voz potente diciendo, 1. Después de esto vi otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Babilonia, todo el sistema de mal que existe en este mundo ahora, eventualmente se va a caer y va a ser juzgado para siempre. Por eso no queremos vivir en Babilonia, ni que Babilonia nos atraiga. Va a ser destruido. Versículos 4 y 5 vemos, oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. El pueblo de Dios no tiene nada que ver con Babilonia. Vivimos en Babilonia, pero no somos parte de Babilonia. No queremos sus ideas, no queremos sus convicciones, no queremos sus creencias. Queremos salir de medio de ella y vivir diferentemente. Como hemos visto, va a resultar en persecución y conflicto y problemas. Pero Babilonia va a ser juzgada y no queremos estar en medio de ella. Los pecadores hacen lamento por ella, en versículos 9 y 10. Los reyes de la tierra que han fornicado con ella y con ella han vivido en deleites, llorarán y harán lamentación sobre ella cuando ven el humo de su incendio, parándose lejos por temor de su tormento, diciendo, ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino tu juicio. Pues los incrédulos van a hacer lamento. Pues ¿dónde están ahora todas nuestras diversiones, todo nuestro deleite, todos ellos que estaban con nosotros? ¿Dónde están? ¿Destruidos para siempre? No son para siempre. Babilonia va a ser destruida. Entonces, ¿por qué vives como parte de esa ciudad? Queremos salir de medio de ella y ser diferentes. Es lo que Dios hace con sus hijos. Vamos a regocijarnos, de hecho, cuando vemos este juicio final. Capítulo 19 de Apocalipsis, versículos 1 a 4. Después de esto vi una gran voz de gran multitud en el cielo que decía, aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos en la mano de ella. Otra vez dijeron aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos, los 4 seres vivientes se postraron en tierra, adoraron a Dios que estaba sentado en el trono, decían amén, aleluya. Vamos a regocijarnos en el día final cuando vemos todo pecado destruido, todo enemigo de Dios destruido para siempre. Eso es para la gloria de Dios y Él va a reinar para siempre.
Entonces todos aquí que estemos preparados a estar ante Dios en el día final del juicio. Dios te pondrá la balanza. Y la única pregunta es si vas a decir lo mismo y que si Dios va a decir lo mismo que dijo a Belsasar, que va a decir a ti, Mene, Mene, Tekel, Uparsin, has sido pesado en la balanza y fuiste hallado falto. Dios te ha puesto fin y te va a echar a la muerte eterna. O si tú, cubierto en el manto de la justicia perfecta de Cristo, y solamente por Él puedes ser encontrado conforme al estándar. Tú no, Cristo sí. Ya que estás en Él y salvo por Él y en unión con Él, vas a vivir en gozo y paz con Dios para siempre. Son las únicas dos opciones. Porque si en el día final Dios, como muchos dicen, pone tus buenas obras de toda tu vida en la balanza, y sus requisitos al otro lado, su ley, su perfección, va a pesar mucho más la ley de Dios. ¿Ustedes han escuchado eso? ¿Tal vez han dicho lo mismo? No, el día final Dios va a poner mis buenas obras en contra de mis malas obras, y mis buenas obras van a pesar más de mis malas obras. Ok, primero no. Segundo, eso no es lo que va a estar al otro lado de la balanza. Por un lado, tus buenas obras, sí. Por otro lado, la perfección de la ley de Dios. Y tú no has hecho suficientes buenas obras para pesar más que la ley de Dios. La única manera para ser salvo es que si Dios quita de tu lado tus buenas obras y pone a Cristo y su justicia, ahí entonces eso va a pesar más y vas a entrar a la gloria de tu Señor. Que Dios entonces nos humille a todos nosotros como Nabucodonosor, quebrantando nuestro orgullo para que seamos salvos. Porque si no, va a pasar lo mismo con Belsasar. El Dios soberano va a juzgar al incrédulo endurecido que debería saber mejor, pero que le rechaza en blasfemia y orgullo. Que no sea tu caso. Que no padezcas para siempre. Que Dios salve a tu pueblo solamente para su gloria. Vamos a orar. Gracias, Señor, por esta historia. Por ser tan claro, Señor, a través de la historia de nuestra necesidad. 2 capítulos, Señor, con 2 reyes. Los dos en la misma posición, en pecado, en orgullo, duros en contra de ti, pensando que ellos tienen control. Tú quebrantaste a Nabucodonosor, le salvaste. Pero dejaste a Belsasar en su orgullo y le condenaste para siempre. Señor, te rogamos de todo corazón que tengas misericordia de cada persona aquí hoy. Si ya nos has salvado, Señor, a tu nombre gloria, y ayúdanos, Señor, a vivir a la luz de la salvación que hemos recibido, no siendo parte de Babilonia, sino apartándonos más y más cada día. Pues, Señor, para nuestros hijos, para cualquier persona aquí en este lugar hoy que no es tu hijo, que no ha sido salvo, que sigue en rebeldía, que sigue aún sabiendo mejor, Señor, no queriendo humillarse ante ti. Señor, ten misericordia, que no sea como Belsasar. Quebranta a cada persona, Señor, como tú puedes hacer, de cualquier pecador endurecido en tu gran poder. Hazlo, Señor, para mostrarnos otra vez el milagro de la salvación aquí entre nosotros, para que tú recibas la gloria y la honra de esta iglesia local. Le pedimos eso, Señor, en el nombre de tu Hijo y nuestro Salvador Jesucristo. Amén.